van a entregar por parte del Sistema Nacional de Emergencia? Buen día. A nosotros nos potencia el trabajo en seguridad. ¿Por qué estos kits? Porque están focalizados en el objetivo de justamente que en los centros educativos se trabaje sobre las condiciones de mejora para evitar situaciones de riesgo o riesgos instalados, y además porque está seleccionado por edad. Entonces hay todo un trabajo de equipos profesionales que durante unos cuantos meses llevaron adelante la tarea, y esto estaba pronto en marzo del 2020. Pero justamente vino la pandemia, hemos trabajado más estrechamente con el SINAE y los ECOED en cada departamento y en Montevideo puntualmente también. Entonces esto se retrasó, pero nosotros creemos que es muy oportuno, porque no hace que el docente tenga que buscar o seleccionar material, sino que ya está preparado, reitero, con el objetivo de trabajar los distintos elementos que hacen a la seguridad o por la negativa al riesgo, y por otro lado ya armado el kit por edades. Entonces realmente va a llegar a los centros educativos a los que corresponda con un impacto importante, y a la vez nos favorece porque nos va a permitir adquirir más cantidad de set desde los distintos organismos que participamos. ¿Qué trae cada kit? Distintos materiales, ustedes tienen por allí, hay sobre todo material con el componente lúdico recreativo, y eso hace que interese a los niños, que los motive. No es material denso, pesado, con información, sino que es mucho material que cumple la tarea o que cumple se conforma por textos, imágenes, movimiento, posibilidades de ellos manipular. Entonces realmente tiene un interesante objetivo didáctico que va a llevar a que los niños se motiven y lo quieran utilizar, porque, reitero, tiene el componente lúdico incorporado. ¿Cómo se van a seleccionar los centros educativos a los cuales se les va a entregar este material? Bueno, ustedes saben que en esto hay un proyecto simultáneo. Desde el SINAE se propuso para Uruguay un proyecto con Naciones Unidas que se llama Escuelas Seguras. Que ese proyecto fue pensado el año pasado, el coronel Rico, el director del SINAE, tuvo el protagonismo en la toma de decisiones, en el impulsar este proyecto, y estamos trabajando, se seleccionaron, se puso a consideración de los municipios del país, participaron 11 municipios como interesados. Dentro de esos 11 municipios se seleccionaron 20 escuelas que están distribuidas en distintos lugares del territorio. Tenemos distintos tipos de escuelas de categoría, urbanas, rurales, y se ha trabajado intensamente en esas 20 escuelas con los equipos docentes y también con la comunidad y con los alumnos, ¿no? Con el objetivo justamente de empezar a generar prácticas de cuidado y autocuidado, porque los efectos del cambio climático se están dando en escalas mayores, pero también en lo cotidiano. La escuela está aprendiendo a observar aquellos escenarios, aquellos espacios donde con pequeñas decisiones se mejora o se reducen los riesgos que existen en todo centro educativo. ¿Qué ha pasado con la inscripción en preescolar? ¿Fueron más remolones? ¿Hay que esperar a febrero? Bueno, habría que esperar. Si bien se pudo avanzar, ¿verdad? Se extendió una semana el periodo de inscripción. Ustedes colaboraron en esa difusión. Esto se cumplió, pero todavía hay que seguir trabajando. Sabemos que muchos papás, familias, esperan a febrero. Inscribir a los niños de 3 años no es sencillo, porque es el más pequeño de la casa, porque se piensa, se busca lugar, cómo se traslada el niño o la niña hasta ese jardín o hasta esa escuela con educación inicial. Pero además se nota la disminución de nacimientos. Eso se está viendo, ¿no? Flores, hoy que hay un caso muy particular, muy especial, ¿no? Yo digo, porque me comentaron, ¿no? En mi pueblo, y uno está en contacto, porque además ustedes saben que yo he trabajado mucho en el área de educación y salud, que hubo un mes en Flores en que solo se dieron 2 nacimientos. Es decir, en lo público hubo 0 nacimientos, en lo privado hubo 4, pero resultaron 2 nacimientos, porque 2 de los nacimientos no progresaron, y bueno, 2 nacimientos, es decir, 2 habitantes nuevos todo un mes en todo un departamento. Entonces realmente hay que empezar a considerar la distribución de las escuelas, de los grupos. Nos da muchas posibilidades, porque esto da la posibilidad de mejora, de verdad, si hay algún grupo numeroso, reducir, mejorar la capacidad locativa, pero requiere estrategias a mediano y largo plazo. No es pensar solo en este año, sino qué pasa en 3 años, en 5, en 10, cuando decidimos que el Estado invierta en un centro educativo. Por ejemplo, ustedes saben que las comunidades piden tener centros educativos en su cercanía, en su radio de acción, y hay que analizar
la posibilidad de matrícula real. También tenemos cambios, por ejemplo, yo estuve cerca en lo que en Flores llamamos la zona de Pintos, que se denomina la costa de San José, pero allí estuvo la Escuela 12 por muchos años, una escuela muy significativa porque allí llegaron las misiones sociopedagógicas de la Universidad de la República, así como llegaron a la Escuela de la Mina en Cerro Largo, ¿verdad? Y esa escuela se cerró ya hace unos cuantos años y ahora resulta que están apareciendo niños. Entonces fuimos hasta allí porque aparecieron papás, abuelos, tíos interesados en distintos medios de transporte, en caballo, a pie, en auto, para acercarse a nosotros y decirnos que les interesa reabrir la escuela. ¿Qué pasa? Las condiciones de la escuela han sido vandalizadas en distintos momentos. Entonces no tiene condiciones. Bueno, pero estuvimos buscando, hay una capilla allí en el mismo lugar, que si bien tiene el techo afectado por un viento, podría reinstalarse. La Intendencia como autoridad local está interesada, los vecinos también. Entonces decimos, bueno, algunas escuelas pierden matrícula, pero tenemos el caso de una escuela rural que fue muy icónica en el departamento, cerrada hace muchos años y que hoy recupera posibilidades de reapertura por la existencia de matrícula. Y además de niños de educación inicial, lo que alienta que no es abrir por un año o dos, sino que realmente hay un trayecto interesante. ¿Qué puede pasar con la matrícula el año próximo? ¿Ya hay una valoración desde primaria? No hemos cerrado, estamos haciendo los análisis estadísticos, porque además hay que ver cómo se moviliza en cada uno de los grados, ¿verdad? Que pasan 3, 4, 5 y de ahí en adelante hasta sexto grado, cómo se está proyectando, pero estamos trabajando. ¿Qué pasó? ¿Hay menos niños? ¿Cuántos niños faltan inscribirse en 3 años, 4 y 5? ¿Cuál es la idea que tiene primaria? No tengo la cifra exacta, pero faltan. El año pasado, por ejemplo, en 3 años quedaron más de 900 cupos sin utilizar, pero tengamos también claro que también 3 años a veces participan en CAIF. ¿Por qué? Porque los niños están desde 0 a 2 años, la familia les queda cerca o trabajan con el equipo y bueno, acá lo importante es que los niños estén en alguna de las instituciones, que estén atendidos, que su familia tenga un centro de referencia. Entonces también se articula con INAU, ¿no? Nuestra subdirectora, la maestra Olga de las Heras, que ustedes saben que ella trabajó en el área de educación inicial, siempre está trabajando y coordinando en el equipo interinstitucional para lograr mejorar la matrícula. Se viene el Mundial, muchos partidos van a coincidir con el horario de clase. Usted sabe que hace un rato me llamó un periodista y me dijo, y le dije, te agradezco porque todavía no lo hemos pensado. Yo soy poco futbolera y de repente incide, pero tampoco he recibido planteos. Pero sí, justamente está en este momento el acuerdo de inspectores acá funcionando en el 4º piso de primaria. Vamos a llevar el tema en un rato. En las escuelas es obvio que cuando juega Uruguay alguna pantalla siempre hay, ¿no? Además las laptops, las ceibalitas, bueno, y además es lindo decirlo, que ya está apareciendo el tema hace un tiempo, porque los centros educativos lo han tomado como parte del proyecto, el proyecto pedagógico, por distintas condiciones. Uno recorre el país y en distintos departamentos hay jugadores que son también que integran la selección. Y para los niños y las niñas hoy día, y tanto niños como adultos, el tema de la selección se ha convertido en todo un desafío y una motivación. Pero vamos a ver, suponemos que en las escuelas no va a haber ninguna dificultad, al contrario, con permiso o sin permiso, obviamente. Solo los partidos de Uruguay. Bueno, esperemos, porque son muchos los partidos, ¿no? Si no se detendría la educación en estos días. Pero reitero, como lo están usando como parte de un proyecto, no es que se pierda tiempo como se puede pensar, no, al contrario, se integra ese elemento al trabajo curricular, al trabajo cotidiano. Incluso les digo en educación inicial ya hemos visto manifestaciones de los niños por la expresión plástica, de distintos modos. Escriben los nombres de los jugadores, saben de dónde son, en qué otro cuadro, de dónde vienen, de qué parte del mundo, porque es verdad que la selección nuestra tiene jugadores que están instalados por el mundo. Entonces, bueno, es todo un desafío y a ser optimistas y que sean unos cuantos partidos de los que participe Uruguay.